Vamos a iniciar. Entonces, buenas tardes, saludos. Esto es Fundamento en Buenas tardes, Estadística. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? estamos bien, gracias a Dios. Es importante. Entonces, estamos en Fundamento de Estadística, sesión 81. En la clase pasada estuvimos hablando sobre la unidad 1, que ya la finalizamos. Estuvimos hablando sobre la introducción a la estadística. Hablamos de algunos conceptos básicos. Hablamos de población y muestra. Hablamos de variables, tipo de variables. Asignamos dos prácticas, 1.1 y 1.2. Las personas que no han podido entregar la práctica cierra el 21. Pero si de aquí a allá usted no ha podido terminarla, no es para que corra. Simplemente me escribe para habilitarle unos días más. Entonces, hoy vamos a iniciar nuestra unidad número 2, que tiene que ver con organización y presentación de datos. Yo siempre digo que esta es la clase más importante de esta asignatura. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención. Entonces, voy a empezar explicando aquí una diapositiva que inicia aquí. Voy a presentar pantalla ahora. Y aquí la tenemos. Entonces, aquí habla de la codificación de la variable. Nosotros cogemos lucha calculando medidas. Sin embargo, hay unos software que no hacen eso de una vez. Pero para un software es importante codificar la variable. Entonces habla de codificación, que es asignarle un número a cada variable. Ejemplo, si tenemos sexo, se le asigna el 1 a hombre y el 2 a mujer. Y el software lo puede interpretar. Entonces nosotros tenemos aquí cómo se presentan los datos. Los datos se presentan de dos formas. Una es mediante gráficos. Cuando los datos son cualitativos, sean nominales u ordinales, se utiliza un gráfico circular. Se utiliza un gráfico circular o de barras. Cuando son variables cualitativas, digamos religión, vamos a hacer un gráfico con las religiones, debemos utilizar un gráfico circular y o de barra. Pero cuando las variables son cuantitativas o numéricas, de intervalo o de razón, entonces debemos utilizar un histograma, polígono, área y dispersión. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico viene siendo esta figurita que está aquí a la derecha. Ese gráfico que es circular se llama así mismo gráfico circular o de pastel. Es circular. Y dije casi ahora que se utilizaba para variables cualitativas, al igual que este gráfico que está abajo, que es el gráfico de barras, se utiliza también para variables cualitativas. ¿Cómo se presentan los datos aparte de la gráfica? Se presentan mediante tablas. Mediante tablas. Esto del lado izquierdo es una tabla. ¿Qué datos contiene una tabla?
Una tabla habla de una variable. Habla de una variable. En este caso es deporte preferido. Y aquí están las categorías de la variable. ¿Cuáles son esos deportes? Béisbol, básquetbol, fútbol, natación. Estos numeritos se llaman frecuencia absoluta y estas se llaman frecuencia porcentual. Entonces, estamos claros de eso. Seguimos por acá abajo. Y aquí llegamos a donde quería llegar. ¿Cómo se organizan los datos? Los datos se organizan en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Dónde se organizan los datos? En una tabla de distribución de frecuencias. Esa tabla es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, sus frecuencias. Nosotros tenemos dos tipos de tablas de distribución de frecuencias. Tenemos la de la izquierda, que es una tabla, para variables cualitativas. Tenemos aquí para variable cualitativa. Y, ejemplo, aquí dice facultad. Ustedes saben que en la UAS hay muchas facultades, entre ellas economía, ingeniería, medicina, humanidades, arte, entre otras. Cada una de esas respuestas de la variable se llaman categorías. Si yo digo sexo como variable, entonces va a tener dos categorías, que hombre o mujer, masculino o femenino. Si yo digo estado civil, va a tener varias categorías, que es soltero, casado, etc. Entonces, las variables cualitativas tienen categorías. Las variables que son numéricas, aquí a la derecha, tienen clases. Las variables que son numéricas están compuestas, la tabla de variables numéricas, por una variable que es cuantitativa, tiempo en servicio. El tiempo es cuantitativo. Y están compuestas por grupos que se llaman clases. Entonces, perdón. Yo quiero saber cuántas clases ustedes identifican en esta tabla de la derecha. ¿Cuántas clases ustedes ven ahí? 5. 5. Ok. ¿Alguien qué más ve? Hay 5 clases ahí. ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál es? De 0 a 4. 4. ¿Y la cuarta? De 15 a 19. ¿Y la segunda? De 5 a 9. 5 a 9. La segunda es 5 a 9. ¿Y la quinta? De De 20 a 20 a 24. 24. ¿Y la tercera? De 10 a De 10 a 14. 14. Bueno, ustedes como que papearon bien a la voz. Eso es importantísimo. Si usted logra comprender estos términos que vamos a tratar ahora, esta es la base para que usted pase con 100 esta asignatura. Primero, Profesor, para Diga. uno saber la frecuencia que va de 0 a 4, eso hay que saber una fórmula también, ¿verdad? Yo voy a explicar. Sí, yo voy a explicar. Entonces, lo primero que yo quiero que usted aprenda es que cuando me dan una tabla hecha, yo tengo que saber, esta tabla está hecha, ¿verdad? No fuimos nosotros que la hicimos. Entonces, yo tengo que saber cuántas clases tiene. ¿Usted sabe cuántas clases tiene? ¿Está consciente de eso? Ahí hay 5 clases. Sí. ¿Usted sabe cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta y cuál es la quinta? Si usted está consciente de eso también, entonces vamos muy bien. ¿Qué más debe saber? Que ese numerito de la derecha de la clase se llama frecuencia.
Si yo pregunto, ¿cuál es la frecuencia de la cuarta clase? ¿Qué me dicen? El 14, ¿no? El 14. Entonces, en mi examencito, yo pongo algo tan simple como eso. Y los estudiantes lo hacen mal. Parece que ellos no saben qué significa cuarto en posición. A veces les digo, la frecuencia de la segunda clase, ¿cuál es? 27. 27. 27, maestro. Entonces, eso es importante que usted lo pueda identificar. Que usted sepa que eso tiene 5 clases, esa tabla. ¿Cuál es la frecuencia que corresponde a cada clase? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la quinta? No importa el orden. Por eso se la digo desordenada, para que usted piense y razone. Entonces, ¿qué más debe saber? Si se sabe lo anterior. Lo que debe saber es que una clase está compuesta por 2 extremos. Ustedes están viendo 2 números ahí. Una clase está compuesta por 2 extremos. Sí. El primer extremo se llama límite inferior. El primer extremo se llama límite inferior. El segundo extremo, el de la derecha, se llama límite superior. Repito. El de la izquierda se llama límite inferior y el de la derecha se llama límite superior. ¿Entendido eso? Si yo pregunto, Sí. si yo pregunto, ¿cuál es el límite inferior de la quinta clase? No lo veo. 20. El 20. 20, maestro. ¿Cuál es el límite inferior de la cuarta clase? 15. ¿Cuál es el límite superior de la segunda clase? 5. Maestro, yo no veo el 4. 9. Si es 9. superior, 9. Yo no veo el 4 para responder. Si usted no ve porque está viendo otra cosa. Lo que pasa es que usted No, maestro. Yo estaba enfocado. Ahora sí. tiene que verse porque todo el mundo lo está Ahora viendo. yo lo estoy viendo, pero ahorita no. Por lo mismo que le dije. No, yo no estaba Entonces, viendo nada, si profesor. yo digo límite superior de la cuarta clase, ¿cuál es? 19. 19. El 19. 19. Límite inferior de la primera clase. 0. 0. 0. Entonces sabemos ya que el número más pequeño o el de la parte izquierda se llama límite inferior y el número de la parte derecha se llama límite superior. ¿Entendido eso? Sí. Entonces, si entendimos eso, tal y como me dicen, podemos pasar aquí a los elementos de una distribución de frecuencias. Elementos de una distribución de frecuencias. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos son, tenemos la clase, que ya me dijeron que saben lo que es una clase, son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencia. Entonces me dijeron aquí que las clases son 5, ¿verdad? Una es de 0 a 4, otra de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24. Eso lo entendemos, ¿verdad? Lo segundo es que puede haber clase abierta y puede haber límite de clase. ¿Cuándo la clase es abierta? La clase es abierta cuando dice, por ejemplo, mayor de 18 años. ¿Qué significa mayor de 18? Después de los 18 en adelante. Cuando la clase es cerrada,
es cerrada cuando tiene un principio, como el caso del 5, y un final, como el caso del 9. Esa clase de 5 a 9 tiene principio y fin. Entonces es cerrada, ¿cierto? Aquí dice claramente que los límites de clase son los valores que determinan una clase. Y dice claramente que el límite inferior es el que está a la izquierda de la clase. Límite inferior es el que está a la izquierda de la clase. Ya lo sabemos también, ¿verdad? Límite superior es el que está a la derecha de la clase. Me dijeron que eso lo sabemos también. Entonces existe otro término que es marca de clase. Se representa por una X y una Y, o también se le llama punto medio. Como usted quiera. Si le quiere llamar marca de clase o si le quiere decir punto medio. ¿Cómo se calcula la marca de clase o punto medio? Simplemente se suman los límites y se divide entre 2. Aquí dice la fórmula. Se suma el límite inferior más el límite superior y el resultado se divide entre 2. Entonces, si yo pregunto cuál es el punto medio de la segunda clase, ¿qué me dicen? Para encontrar el punto medio de la segunda clase, ¿cuál es la segunda clase? La De segunda 5 a clase, 9. maestro, Cinco a es De de nueve. 5 a 5 9 la segunda a clase. 9. Entonces, Serían 7. exactamente. Si usted suma los extremos, que son 5 más 9, le da 14, ¿verdad? Y luego ese 14 lo divide entre 2, entonces le da 7. Eso significa que el 7 es el punto medio o valor central que va en el medio de esa clase. ¿Es verdad eso? Sí. Del 5 al 9, el 7 está en el centro. De la quinta clase, ¿cuál es el punto medio? El 20. No, no, mentira. Mentira. 22, maestro. 22. Eso, 22. El número que va en el medio de esos dos Sí. es el 22. Sí, maestro. Sí, Y en la primera, ¿cuál es el límite ahí? El punto 2. medio. El 2, maestro. El 2, maestro. 2. Entonces, eso es otra cosa que usted debe aprender. Debe aprender que calcular el punto medio es simplemente sumar los dos extremos, en este caso 10 más 14, que da 24, y dividirlo entre 2, que me da 2 el punto medio. ¿Se entendió eso? Sí. 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 Bueno, quedan unos videitos por ahí por si acaso no. Entonces ya sabemos, repasando, que esta tabla tiene 5 clases, que el número de la izquierda se llama límite inferior, que el número de la derecha se llama límite superior. Sabemos que el punto medio es sumar los dos extremos y dividirlo entre 2. Y solo nos falta una cosa: el tamaño de la clase o el intervalo de la clase. Del 5 al 9, ¿cuántos números hay? Lo primero que debo decirle es que es inclusive. Cuando usted ve que la primera clase inicia en 4, termina en 4, perdón. Cuando usted nota que la primera clase termina en 4,
y la siguiente no inicia en 4, inicia en el número siguiente, entonces significa que es inclusive. Cuando tienen los números repetidos, entonces no es inclusive. Ejemplo. Si yo quiero saber cuántos valores hay del 5 al 9, inclusive, entonces yo empiezo a contar siempre por el 5 porque lo incluye, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Cuántos valores hay? 5. Cinco, números. maestro. Pero si usted no está consciente, la manita sirve para eso. En la primera clase del 0 al 4, yo empiezo con el primer dedo y digo 0, el segundo digo 1, 2, 3 y el último es 4. ¿Cuántos deditos hay? 5 deditos. 5. Del 5. 0 al 4 hay 5 deditos, porque es inclusive. ¿Entendido? Entonces, Sí. el intervalo de clase es igual a 5 en esta tabla. Esa tabla no la hice yo, pero a veces necesito saber eso. El intervalo de clase es a 5. ¿Por qué lo supe? Porque conté los extremos, inclusive, y me dio que es 5. Si usted no logra identificar el intervalo de clase de esa forma, hay otra forma. Usted agarra un límite inferior cualquiera, digamos el 20, ¿es el límite inferior el 20? Sí. Entonces, a ese 20 usted le va a restar el anterior, que es 15, ¿verdad? ¿Y cuánto da 20 menos 15? 5. 5. Entonces, de esa forma también se buscan. Si usted tiene duda, usted mira la diferencia que hay entre esos números. Al 20 le resto el de delante, que es el 15, y entonces me da 5. También puedo agarrar el 10 y retarle 5, me da 5 también. Siempre me va a dar 5. En este caso. ¿Ok? Entonces ya creo que eso se entendió. Después de esto, vamos a pasar a lo que le llaman la regla de Sturges. ¿Qué pasa? Que el intervalo de clase que vimos casi ahora, me dieron la tabla hecha. Pero cuando soy yo que voy a elaborar la tabla, entonces yo necesito una fórmula para calcular. Cuando soy yo que voy a hacer la tabla, necesito una fórmula para calcular. Entonces, ¿qué hay de mucha importancia aquí? La regla de Sturges que está en el examen. Se tiene que decir cuál es la regla de Sturges. Entonces, usted dice que la regla de Sturges tiene 3 pasos. El primer paso se llama buscar el rango. Rango. ¿Cómo se busca rango? R es igual, valor máximo, menos valor mínimo. Mire qué fácil se buscó el rango. Valor máximo menos valor mínimo. ¿Entendido eso? ¿Qué significa valor máximo? El valor más grande. ¿Qué significa valor mínimo? El más valor más pequeño. pequeño, más bajito, más pequeño, el menor. ¿Entendido? El segundo paso de la regla de Sturges se llama número de clases. Número de clases. Es el segundo. Y se busca con esta fórmula. K es igual 1 más, paréntesis, 3.3, logaritmo de n. Así se busca el número de clases. ¿Qué pasa con la fórmula? Lo único que usted tiene que buscar en la fórmula es cuánto vale esa n. Solamente. ¿Y cuánto vale la n? La n se llama tamaño de muestra. La n se llama tamaño de muestra. ¿Y cuánto vale?
la cantidad de datos que tengamos. Si en el examen yo le pongo 100 números, 100 datos, la n vale 100. Si le pongo 80 datos, vale 80. Si le pongo 50 datos, vale 50. Si le pongo 25 datos, vale 25. Y si le pongo 5 datos, vale 5. ¿Entendido? Por último, entonces, tenemos lo que es el intervalo de clases. ¿Qué se hace con el intervalo de clases? El intervalo de clases es simplemente dividir el rango dividido entre K, que K es el número de clases. Para que entienda mejor, usted divide lo de arriba entre lo de abajo. ¿Entendido? Lo de arriba entre lo de Quita de nuevo, abajo. maestro, por favor. ¿Cómo? Si me podría repetir de nuevo, por favor. Que el intervalo de clase es dividir rango entre K. Rango entre número de clase. Para que lo entienda mucho mejor. Rango entre K. Entonces ya, después de saber eso, entonces nosotros necesitamos construir una tabla de frecuencia. Pero para hacerla, vamos a salir de la videollamada y vamos a entrar nuevamente para hacerla. ¿Ok? Vamos a entrar ahora mismo al mismo enlace. Y